Mara, cuento gótico de Rolando Enrique Rosales Murga. Trataré de mantener la cordura antes de iniciar mi relato. Dicho esto, me hiela la sangre de solo recordarlo. La suerte de Tse, un personaje de quien yo descendía, de cómo le conocí y a su vez visité la ciudad de Mara en Burgs, ciudad prohibida que no a cualquiera abre sus puertas. Toda mi vida ha sido de consumismo en este tiempo. Aún lamentaba la ida de mi amada Ceci. Aún iba a charlar de madrugada con la tumba de mi hermano. Esa noche andaba yo pasado de copas. Logré atisbar cuando Ulises, el Gwyn, se aproximaba a una tumba vieja que nunca antes había yo visto. Se acercó. De pronto empezó a hundirse en la tierra. Mis ojos no concebían lo que veían. Traté de reponerme de esto y salí del cementerio y me quedé en el minicomplejo deportivo fumando. De pronto, mientras llevaba yo mi quinto cigarrillo, pude ver a un joven de raíces mayas caminar en dirección al cementerio casi hipnotizado, como si una extraña voz en su cabeza le guiara. Le seguí guardando una distancia prudente. Para mi sorpresa, y comprobando mis vaticinios y temores, llegó al mismo lugar sin percatarse de que yo le observaba mientras entraba. De pronto, alguien tocó mi hombro y me vio a los ojos. Era un ser totalmente de negro, con ojos refulgentes. Flameaban y parecía escuchar gritos mientras su mirada efectuaba aquella cadenciosa danza. Me horrorizaba. Busqué en mí el valor suficiente para insinuarme quién era aquel. Saqué valor de preguntarle, le interrogué: ¿eres el cazador? El despreciable ser de 2 metros y medio asintió, lo cual por poco me hace soltar la trenza, pero me señaló el camino a esa tumba. En ese momento mi instinto aventurero embargó el miedo a aquel. Me sentía seguro, pero esto duraría poco. Empiezo a descender. Me topé con unos escalones subterráneos. Estaban increíblemente y macabramente formados por conjuntos óseos entrelazados entre sí, todos traspuestos artísticamente. Seguí bajando. Aquello apestaba aún más que la fétida peste infernal. Había muros curiosamente adornados con amatista, piedras sumamente ígneas, basalto. El lugar se arremolinaba de colinas. Había estalactitas y estalagmitas, todas de hueso. Mi horror, había una entrada que se asemejaba a una caja torácica gigante. A su lado, al final del camino, había una persona. Casi me desmayo al comprobar el increíble parecido que teníamos. Bienvenido, ascendiente mío. Mi nombre es C, murmuró aquella fotocopia extraña. Solo un mechón de canas en su largo cabello nos hacía diferir. Me invitó a pasar al lugar en el que pocos vivos entraban. Me hizo señal con los dedos a seguirle. Yo actué movido casi por la inercia. Ya estaba dentro. No quería que la duda de lo que hubiera en ese lugar me atormentara y desvelara, lo cual hubiera sido preferible de haber sabido de los horrores que el ardiente y amargo lago de Mara ofrecería, lago caleidoscópico de una peste innombrable, en la abandonada y antigua, aparte de horripilante y malvada Bors, en conflicto desde hace mucho con Kashat, tierra de vampiros y brujas, que según decían tenía una abertura dimensional en el volcán de Izalco y otra en Samayac, Suchitepeques, Guatemala. Kashat se había aliado con Cumers, eterna enemiga de Borsk. Esto me lo relataba Ulises Valenzuela, el afamado Gwyn, quien según decían era nigromante nato, capaz de transformarse en animal, además de beber el pus de los muertos en las noches. Era fácil sustraer la información. Luego de un par de tragos de ron, se ponía parlanchín. Pero esa es otra historia.
Me parecía que era apenas la 1:30 de la madrugada. Con febriles pasos yo escudriñaba cada cosa de aquel lugar. De pronto me tropecé con algo que se lamentó. No pude salir de mi asombro cuando el cazador detrás de mí me dio una antorcha de extraño fuego blanco. Era un ser antropomorfo. No creía lo que tenía frente a mí. Aún me horroriza el recordar. Era un ser con cuerpo de serpiente, cara de mujer, tenía unas pequeñas alas, lo que me hacía pensar que podía ser una lamia. En su boca tenía un putrefacto brazo humano. Mara, continuación, cuento gótico de Rolando Enrique Rosales Murgat. Seguí caminando con mucho pavor, sacudiendo mi cabeza de un lado al otro, violentamente, como queriendo mantener la cordura, pero este bastardo ser se acercaba a mí, queriendo impedirme el paso. Además de verme como cena, quizá, el cazador me tocó el hombro, me señaló la antorcha de luz blanca que usé para defenderme. De aquella monstruosidad escamosa. Debí quemarla, pero ella mordió un poco de luz que le hinchó el estómago, le hizo sacar humo pestilente de su boca y nariz, la cual tenía deformada depilantemente, que según parece le desmayó. La luz estaba formada por almas eternamente castigadas y usadas para sus actividades, cual utensilios de los más comunes para nosotros, los débiles mortales, que sabemos menos de lo que imaginamos. Seguimos andando. Estaba Ulises en el camino. Me reconoció y gritó: «Pupilo, qué bueno que llegas. Te esperábamos». Estaba a su lado un ser con apariencia de mujer, pero sus alas la delataban. Me presentó a aquella extraña figura. Su nombre era Sraptama. Según Ulises, decía, aquel nombre infernal helaba la sangre al ser pronunciado. Me acordé después de las infernales y grotescas criaturas femeninas que gozan de la copulación. Acababa de observar por primera vez un ejemplar de súcubo. Me sentí maravillado y turbado a la vez. No creía siquiera que estuviera en aquel lugar, que de pronto se puso de cabeza. Mis sienes atentaban con explotar al sentir tanta sobrenaturalidad en una sola noche. Por fin llegué a Mara. Mi guía y mis dos antiguos amigos me mostraron algo interesante. Aquel joven que había visto entrar se hundía en un sucio charco de sangre y colores, repugnantes y fétidos en sobremanera. Me explicó Ulises sobre él, a su vez me narró sobre él. Era llamado Gamaliel, pero tenía una maldición. Había muerto hacía mucho. Mediante Mara, parte 3, cuento gótico de Rolando Rosales Murgat. Mediante un horrendo ritual fue reanimado, sabido que a las 12:30 de la medianoche debía volver a su lugar en las entrañas mismas de aquellos mundos estupefacientes. Quise fumar, pero el hedor ni siquiera me dejaba pensar. Se fundió lentamente con aquellas aguas turbias. En su lugar, muchas manos sellaron el paso, formando un árbol con un libro pequeño, hueco. Me aproximé lentamente al lugar y esgrimí el libro. Era un ciprianillo. Nunca en la vida hubiese visto uno de no ser así.
Luego, un grotesco ser gigantesco se desprendió de la pared. Decía en un latín un tanto ininteligible: Ave, rex noster satanas, qui metum omnibus provocat. Apenas oí esto, me dieron ganas de huir, mas no podía, hasta que lancé la antorcha sobre Ulises, quien era golpeado simultáneamente por millones de brazos, que a su vez lo hundieron en el fétido lago del lodo, y sangre, Nara, corrí violentamente, llegué a la entrada y perdí el conocimiento. Al otro día amanecí encerrado entre una tumba con dos grandes golpes en mi cabeza. Me habría caído, suponía que todo había sido un sueño, pero al llevarme al hospital, uno de los agentes de policía me entregó temeroso el ciprianillo, dando lugar a las dudas de si lo habría leído. Sabía que iba a ser tomado por profanador de tumbas. Tenía que escabullirme, así que a los 3 días de madrugada me escapé del hospital, llegando hasta la cabaña de una chica que en otro tiempo fuera una meretriz, con quien tuvimos una relación torrentosa. Amablemente me acogió en su casa. Luego partí a El Salvador. Debía hallar la entrada a Izalco, pero algo me detuvo y me quedé en Chalchuapa, Santa Ana, en una ciudad llamada San Nicolás. Jamás nadie me buscará aquí. Solo quienes busquen la verdad sobre la vieja Borst que creo haber visitado. Ave, nuestro rey Satán que provoca el miedo en los hombres.